Hola, soy David Herrero de la clínica Fisiosport Bilbao y hoy vamos a hablar de una patología muy común en los corredores, que es la tendinitis aquilea. Vale, esta es una patología que generalmente muchas veces el paciente presenta dolor en la zona del tendón y vamos a ver un poco cuáles son las causas de que este paciente pues, tenga ese dolor en el tendón. Muchas veces puede ser por falta de vascularización en el tendón, porque muchas veces llega mucha más sangre al músculo que al propio tendón. Esa es una de las causas. Otra cosa es muchas veces el calzado. Pues un calzado mal apropiado puede producir también que muchas veces produzca roce en ese tendón y al final produzca esa inflamación. Otra de las causas que podemos tener es gente que tenga activación, que tenga activados los puntos gatillos por sobreuso tanto de los gemelos, el gemelo interno, el gemelo externo, sóleo y por debajo el tibial posterior. Estos puntos se activan, se produce un espasmo y al final produce un dolor referido al tendón. Tenemos que tener claro que la anatomía del tendón está constituido tanto por el gemelo interno, por el gemelo externo y por el sóleo. Eso genera el tríceps sural. Entonces es un músculo muy potente que si este músculo está muy contraído, lo que va a hacer es, mira lo que hace el pie, se contrae y al final esto lo que produce es que este tendón lo estamos forzando demasiado. ¿Cómo podemos valorar cómo está ese tendón? Pues entre ellos la sensibilidad. Si el tendón está muy sensible, pues a nada que rocemos, pues va a tener dolor. ¿Cómo podemos saber la diferencia? Pues tocando el otro tendón, haciendo la misma fuerza, veremos que si tiene mucho dolor, el paciente va a decir, David, aquí me duele mucho más que en el otro. Pues entonces pues sabemos que con la sensibilidad tendrá dolor. ¿Cómo podemos tener otra prueba para saber nosotros que está este tendón dañado? Pues muchas veces tenemos una limitación de la movilidad del pie. Es necesario para el corredor que este pie esté lo más móvil posible para hacer lo que es la zancada, correr, el impacto, etc, etc. Una prueba sencilla que podemos hacer en casa, ¿dale la vuelta? Es muy sencilla, cogemos con la base de nuestras manos y lo que hacemos es, en la base de los pies, hacemos una fuerza hacia arriba. Y generalmente el tendón aquiles afectado lo que suele hacer es que el pie se queda limitado articularmente. Con lo cual, una de nuestras misiones en el tratamiento será que este pie conseguir mucha más movilidad para que esta zona de aquí esté más elástica, más móvil y el paciente pueda correr mejor. Otra de las causas que podamos tener dolor en el tendón de Aquiles generalmente es la hiperpronación del pie. La hiperpronación del pie es meter el pie hacia plano, tener un pie plano que se llama vulgarmente. Es decir, gente que tenga el pie metido hacia adentro. Esto sería un pie en hiperpronación y esto sería un pie en supinación. Un poco exagerado, pero para que lo podáis apreciar. Una vez que tengamos las causas, el anamnesis y hacemos las preguntas pertinentes al paciente, tenemos que tener en cuenta otras causas que pueden tener también dolor en este tendón, aparte de las más importantes que hemos mencionado, que puede ser que sea diabético, puede ser que tenga sobrepeso, o puede ser una persona que además de eso pues trabaje mucho tiempo de pies, o que tenga zapato alto para trabajar con muchos tacones. Y a partir de ahí vamos a empezar la fase un poco de tratamiento. ¿Por qué es importante hacer un anamnesis? Porque no es lo mismo una paciente que tiene dolor al ponerse las zapatillas de correr y no puede ni correr ni 5 minutos a una persona que después de correr media hora tiene dolor. Entonces, dependiendo en qué fase se encuentre ese paciente de dolor y limitación articular, pues tendrá que hacer una serie de tratamientos. No es lo mismo una persona que tiene mucho dolor y muy agudo que una persona que le molesta después de estar corriendo 1 hora. Entonces, ahí habrá que el profesional tendrá que tomar las decisiones de hacer una serie de cosas o hacer otra serie de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente yo en consulta muchas veces lo que tengo que hacer es apreciar más o menos la sensibilidad que tenga ese tendón, la movilidad que tenga, el aguante que tenga la palpación y luego valorar muchas veces lo que hemos mencionado antes, pues alteraciones de ciertos puntos gatillos del gemelo interno, gemelo externo y sóleo. Generalmente lo que suelo aplicar muchas veces al principio es poder pinchar al gemelo interno, pinchar el gemelo externo, pinchar el sóleo, que el sóleo da más dolor a la planta del pie. Y como hemos mencionado antes que muchas veces es vital en el corredor que este movimiento del pie de flexión plantar y flexión dorsal tenga el máximo recorrido posible. Entonces, si yo tengo el pie, como he hecho antes la prueba, de una de las causas, una valoración de cómo está el pie, si tengo un pie que se queda aquí bloqueado, mi misión será mover ese pie para ganar más movilidad, con lo cual ganaremos más elasticidad hasta el tendón,
estiraremos toda la parte del sóleo y principalmente moveremos el astrágalo con el fin de ganar esa flexión plantar y flexión dorsal. Una vez que tenemos ya ganada esa flexión dorsal y esa flexión plantar, pues iremos a lo que hemos dicho ya, a quitar un poco de tensión en el tendón de Aquiles, ya sea con un masaje suave y profundo poco a poco dependiendo del dolor del paciente, ya sea con el Cirias, que el Cirias es un masaje transversal a las fibras, porque las fibras del tendón van en esta dirección y haremos un masaje transversal en esta dirección. Y siempre esta técnica es una técnica un poco dolorosa, con lo cual lo que tenemos que hacer es una técnica que el paciente la aguante y que no sufra mucho. Iremos poco a poco progresando la técnica hasta el fin de mejorar esa sensibilidad del paciente y mejorar esa calidad del día a día del paciente para luego meterla ya en la fase de la bici, de la fase de la elíptica y en la fase poco a poco de la carrera. Otro de los tratamientos que podemos hacer para tendinitis aquilia y podemos mandar a los pacientes es un automasaje, generalmente de la musculatura gemela, sóleo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer generalmente muchas veces es, no sé si se aprecia desde ahí, intentar generar este surco. Le voy a explicar al paciente por dónde tiene que meter la mano con el fin de separar un gemelo de otro gemelo, para que fluya mucho mejor la sangre, para que haya más elasticidad del músculo, con lo cual esto se queda mucho más elástico, con lo cual indirectamente lo que vamos a generar es menos tensión en el tendón. Entonces el fin de todo esto al paciente es explicarle la fuerza que tiene que hacer con su mano y en dirección hacia donde tiene que ir, con el fin de sobre todo separar, 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 separar. Aquí la clave no es cuestión de hacerlo muy rápido, es cuestión de poco a poco profundizar, profundizar, profundizar. Podemos hacerlo con una mano, nos podemos quedar un rato. Esta es la velocidad máxima que le podemos mandar al paciente. Luego sí es verdad que le podemos mandar al paciente que haga los típicos amasamientos, más que nada para entrar en calor. Pero generalmente una vez que hagamos estos amasamientos y que entre en calor, lo que yo quiero es que este gemelo se separe de uno al otro.